Muy bien, vamos a ir buscando, ganando tiempo en Josué capítulo 1 y verso 8. Josué 1:8. Gloria a Jesús. Bien, recuerda que el domingo pasado estuvimos tratando de esos 5 puntos. ¿Cuál fue que tratamos? ¿Se recuerdan? ¿Quién se recuerda? Cristo como el centro de nuestras vidas, ¿verdad? Cristo como el centro de nuestra vida. Y hoy vamos a seguir con los demás y vamos a tratar hoy la Biblia, la palabra de Dios, que está en Josué capítulo 1 y verso 8. Muy bien. Bien, entonces vamos a permitir que vamos a comenzar ya. Los que están caminando y nos ponemos en orden. Bien, muy bien. Leemos en Josué capítulo 1 y verso 8 y dice así la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará próspera tu camino y todo te saldrá bien, dice el Señor. Y en otra versión dice, en la versión, en la nueva versión, no me recuerdo, dice así: estudia constantemente este libro de instrucción. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Gracias. Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperará y te irá bien en todo lo que haga. Solamente te irá bien si tú guardas y pones por obra la palabra del Señor. Por eso hoy voy a tratar el segundo punto, que es de los 5 elementos indispensables para vivir la vida cristiana, que hablamos que era Cristo en el centro de nuestras vidas. Leer la palabra, estudiar la palabra, conocer la palabra diariamente, orar diariamente, tener buena relación con los hermanos y buen testimonio para con los de afuera. Entonces esos 5 elementos son indispensables para vivir la vida cristiana y para que Cristo sea el centro de nuestra vida, que es uno de ellos. Entonces, hoy voy a tratar el segundo elemento, que es la importancia de leer, estudiar, conocer, meditar, memorizar y vivir la vida, vivir la palabra de Dios diariamente. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que la palabra de Dios es indispensable para nuestra vida. Notemos que en el texto que acabamos de leer, que la Biblia es una palabra viva, o sea, la palabra que están en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios, sino la Biblia es la palabra de Dios. Todos los libros de la Biblia son la palabra de Dios, y esta palabra es viva en sí misma. Su palabra causa un efecto en el que la recibe, y por ser así, porque la palabra de Dios no es como cualquier persona elocuente que hable con mucha destreza, con mucha habilidad, sino que la palabra de Dios causa un efecto en quien la recibe. Cuando usted se apropia de lo que dice la palabra de Dios, esta tiene el respaldo de Dios. Dios respalda lo que dice en su palabra. Por eso muchas veces cuando nosotros hablamos, cuando nosotros predicamos, aun cuando las personas no están
también, como diríamos, pero cuando usted pronuncia la palabra y dice la palabra por sí sola tiene un poder, es una autoridad. Entonces por eso es que la palabra de Dios es diferente a todas las demás palabras que nosotros vemos, estudiamos y conocemos y científicamente también aprendemos. Entonces por eso es necesario y es importante que nosotros entendamos que debemos estudiar la palabra de Dios, conocerla, vivirla, meditarla diariamente, porque sin ella no seríamos cristianos eficientes, cristianos nacidos de nuevo, no seríamos lo que somos en Cristo. O sea, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados si la palabra no hubiese tocado nuestra vida, si la palabra no hubiese venido a nuestras vidas, estaríamos sin esperanza. Con razón, el escritor del libro de los Hebreos dijo en Hebreos capítulo 4 y verso 12, si usted está tomando nota, en el capítulo 4 y verso 12, dice la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Qué le dije al principio? Que la palabra era viva, ¿verdad que sí? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuéstanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios, cuando penetra en nuestra vida, cuando viene a nuestra vida, cuando nos apropiamos de ella, cuando nos hacemos uso de ella, cuando la vivimos, ella causa efecto en nuestras vidas. Y usted puede notarlo cuando usted le habla a alguien que está triste, que está afligido, y que usted le dice: mira, el Señor te dice, no temas porque Él está contigo, no desmaye porque Él es tu Dios que te esfuerza, siempre Él te ayudará y siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Y usted como que recibe un baño, un refrigerio, porque al saber que Dios tiene ese cuidado de usted, es algo que lo hace sentir en paz a usted, se hace sentir bien. La palabra de Dios cambia la vida de la persona que la recibe, de la persona que la cree y de la persona que la pone en práctica. ¿Qué hace la palabra de Dios en la persona? Que cambia la vida de la persona, transforma la vida de la persona, transforma nuestro carácter, transforma nuestra forma de hablar, transforma nuestra manera de vivir, transforma lo que somos, porque entendemos para lo que hemos sido llamados por el Señor. La palabra de Dios nos revela, nos muestra realmente lo que Dios es para nosotros y lo que significa Dios para nosotros también. Porque Dios significa algo especial para nosotros, porque Él ha tenido grandes propósitos con nosotros y solamente a través de la palabra es que entendemos las promesas y todo lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Amén. Entonces la palabra de Dios obra como leímos en el texto que acabamos de leer de Hebreo. Dice que la palabra de Dios obra con agudeza, como la agudeza del bisturí en la mano de un cirujano diestro, porque revela lo que hay dentro de nosotros, revela lo que hay dentro de nosotros, lo que nosotros somos y lo que no somos también. Por medio de la palabra podemos darnos cuenta en las cosas que estamos right, como dicen los americanos, y en las cosas que estamos errados, en lo que estamos correctos y en lo que estamos incorrectos. También podemos verlo a través de la palabra. Pues yo he estado diciendo esto, pensaba que era bien como yo lo decía y lo que yo hacía, pero cuando lo confrontamos con la palabra nos damos cuenta que no estábamos correctos en lo que estábamos haciendo y ya no vamos a seguirlo haciendo por eso, porque la palabra nos revela si en lo que estábamos correctos y en lo que estábamos incorrectos, lo que somos y lo que no somos. Y esta palabra penetra hasta lo más profundo de la médula de nuestra moral.
y de nuestra vida espiritual, en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro pensamiento, entra la palabra de Dios y nos hace vernos como somos, nos hace conocer en lo que nosotros estamos, si estamos correctos o incorrectos. Y no solo debemos oír la palabra, también debemos permitirle que ella nos moldee. ¿Y cómo no vas a moldear la palabra de Dios? Cuando nosotros la ponemos en práctica. Si cuando escuchamos la palabra y nos hacemos de la vista gorda, y el Señor nos dice en su palabra que no hagamos tal cosa y la hacemos, entonces nos hacemos de la vista gorda y le estamos diciendo a Dios que Él no tiene razón en lo que le está diciendo. Entonces cuando nosotros hacemos eso, tomamos en poco lo que Dios dice. Tomamos en poco lo que Dios dice. Es como cuando un padre manda a un hijo a que haga algo y le dice, mira, yo quiero que haga esto así, 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 y el hijo no lo hace. Entonces el padre entiende que su hijo lo tiene en poco. Él se siente menospreciado, desvalorizado, porque no entiende, no cree que lo que el padre le está diciendo que haga es lo correcto, sino lo que él cree. Entonces, de hecho, Dios también entiende así, que nosotros tomamos en poco lo que Él nos manda cuando no hacemos lo que Él nos dice en su palabra. Y no solo debemos ser oidores, sino debemos ser hacedores. Santiago, el hermano del Señor Jesús, lo dijo en Santiago 1:22, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra los domingos en el sermón, cuando ustedes vienen y escuchan y luego se van de aquí y se llevan y quizás ni se recuerdan de la palabra. Estudienla cada día, léanla cada día, memorícenla cada día, escudríllenla cada día, porque es necesario que ustedes crezcan en el conocimiento de la palabra, para que si yo le digo algo que no está correcto, no está acorde con la palabra, usted pueda decir, no acepto eso. Por eso el Señor nos dice a nosotros, escúchenlo todo, pero solamente quédense con lo malo. Así que dice, retengan lo bueno, ¿verdad que sí? Entonces debemos retener lo bueno y lo malo lo dejamos que sigan dando. No estoy de acuerdo con eso porque la palabra está en desacuerdo. No porque yo no estoy de acuerdo, porque quizás me dice que no robe y yo estoy robando, entonces dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No, ahí está usted mal. Entonces, si la palabra de Dios dice que no robe, y yo le digo a usted que la palabra de Dios dice que no robe, y usted dice que usted no está de acuerdo con eso, entonces el que está mal es la palabra. Es usted. Amén. Entonces, realmente Santiago dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, porque así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica, pónganla en práctica, no la dejen así solamente de oída, como que usted la escuchó y nada pasó. Y si usted no hace eso, si usted no la pone en práctica, entonces usted va a ver los resultados que van a ver. Entonces tendrán que encontrarse más luego con los resultados de la persona que no ha guardado, que no ha perseverado guardando la palabra, y eso tendrá como resultado que Cristo no estará en el centro de su vida si usted lo desobedece. Pero si usted obedece, Cristo será entonces el centro de su vida. Si usted guarda la palabra y la pone en práctica, usted puede decir que tiene a Cristo en el centro de su vida, porque usted obedece lo que Cristo le manda. Este libro es útil, la Biblia es útil para hacer muchas cosas, tanto para Dios como para los hombres también. O sea que lo que nosotros hacemos conforme a la palabra, no hay ley que lo contradiga, no hay ley que pueda contradecir lo que está en la palabra, lo que el Señor manda en su palabra. Quizá algunos de ustedes se pregunten, después que hemos hablado todo esto, aún así se pregunten y digan ustedes, ¿por qué yo debo leer? ¿Por qué debo estudiar? ¿Por qué debo conocer? ¿Por qué debo meditar? ¿Por qué debo vivir la palabra de Dios diariamente? Diariamente, ¿por qué debo hacer eso diariamente? Mi respuesta es porque ella es indispensable para vivir la vida cristiana.
si hemos de ser salvos, si hemos de tener un encuentro con Cristo, si hemos de vivir con Él eternamente, que yo sé que es el deseo de todos nosotros. Nadie quiere ir para el infierno, ¿verdad que no? ¿O hay alguien que quiera ir para el infierno? No hay nadie, parece que no. Entonces, si todos queremos ser salvos, si todos queremos ir con Cristo, si todos queremos tener esa vida eterna, entonces debemos comenzar aprendiendo por lo fácil. Nosotros hoy tenemos a la disposición nuestra la palabra. Está la Biblia en toda parte, está en el internet, está de todas maneras, ustedes saben más que yo, en toda la parte que está la Biblia hoy día. Entonces, no hay excusa para decir, no, es que yo no tengo el dinero para comprar el libro de la Biblia. No, no tiene que tener dinero. Eso está en toda parte a centavos. Eso está gratis, que nadie tiene que pagar nada. Entonces, la palabra no está escondida hoy día, está a la disposición de todo, pero aunque esté a la disposición de todo, es responsabilidad suya. Cada una de esas cosas que Cristo esté en el centro de su vida, ¿quién es responsable? Leer la palabra diariamente, todos los días, ¿quién es responsable? Orar todos los días, ¿quién es responsable? Tener buena relación con los hermanos, tener buena comunión y buen testimonio para con los de afuera. Entonces es responsabilidad nuestra. Todo eso es responsabilidad nuestra. Responsabilidad nuestra. Y contamos con el apoyo del Señor si nosotros nos disponemos. Por eso era que cuando hablaban el otro domingo en la clase, si usted se pierde es porque usted no ha hecho ¿qué? No. Ahí dice San Juan 3:18, dice, si usted se condena, ¿por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces no es culpa de Dios, no es culpa de Jesucristo el que usted se pierda. La culpa es, está bien. Pues si acaso después están diciéndole, no, porque es que la esposa mía era un terror, o el esposo mío me hacía esto, o el hermano, o la mamá. No, usted es responsable, fíjese en usted, mírese, usted mismo. Entonces, mi respuesta, como les decía, para los que creen que no hay que estudiar la palabra todos los días, mi respuesta es porque ella es indispensable para vivir la vida cristiana, porque ella nos muestra a Jesucristo como el único camino al cielo, al Padre. Ella nos hace sabios para alcanzar la salvación, para que nos fijemos que necesitamos la salvación. Ella nos muestra, la palabra nos muestra la necesidad que tenemos de un Salvador, porque no podemos ser salvos de ninguna manera que no sea a través de Jesucristo. Y ella también nos regenera o nos da nueva vida. Cuando aceptamos la palabra, la creemos y la absorbemos y la ponemos en práctica, ella produce vida en nosotros. Es como si nosotros nos pusieran en un terreno fértil, mojándonos y todo eso, como una semilla, y renacemos de nuevo. Entonces ella también es nuestro alimento espiritual y también es nuestro pan de vida también. Y ella nos prepara para buenas obras. Porque ¿para qué fuimos nosotros creados? Para buenas obras, que dice Efesios. El libro de los Efesios dice que nosotros fuimos creados para buenas obras. Así que hay razones suficientes para leer, para estudiar, para conocer, para meditar y para vivir la palabra de Dios diariamente. ¿Hay razones o no hay razones? Hay razones. Hay que conocer la palabra, hay que vivir la palabra, hay que saborear la palabra, hay que vivir en ella. Entonces, concluyendo esta parte, la palabra de Dios es el primer paso, para conocer y establecer a Cristo en el centro de nuestra vida. Yo puse el primer paso, comenzando por arriba. La Biblia, entonces, la palabra de Dios es el primer paso para establecer a Cristo
en el corazón nuestro, en el centro de nuestra vida, porque para que Cristo sea el centro de nuestra vida, nosotros tenemos que tener una vida de lectura de la palabra, de estudio de la palabra, del conocimiento de la palabra diariamente. Tenemos que orar diariamente, tenemos que tener buen testimonio con los hermanos y buen testimonio para con los que no conocen al Señor, para que ellos vengan a Cristo por medio de nosotros, porque han visto en nosotros la diferencia. Amén. Está muy en silencio, eso está muy bien, que están atendiendo bien. Bien, entonces a continuación le mostraré 6 razones por las que debemos leer, estudiar, conocer, meditar y vivir la palabra de Dios diariamente. La primera razón es porque la palabra de Dios nos da testimonio de Cristo. La palabra de Dios nos da testimonio de Cristo. Juan capítulo 5 y verso 39 dice el Señor Jesús hablando, dice: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ella, ¿quién es ella? Ellas son las que dan testimonio. ¿De quién? De mí, dice Jesús, dijo Jesús. La palabra son las que dan testimonio de mí. La palabra son las que dan testimonio de Jesús. Él lo estaba diciendo, Jesús mismo lo dijo, ellas dan testimonio de mí. O sea, desde el principio hasta el fin de las Escrituras revelan la persona de Cristo y su obra redentora. Cuando los discípulos y todos los que salían a predicar, salían y por la sinagoga y por los diferentes lugares, ¿qué palabra predicaban ellos? ¿Qué ellos predicaban? ¿El Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento. Aún estando en el Nuevo Testamento, ellos no estaban predicando lo que Jesucristo había dicho. Ellos estaban predicando el Antiguo Testamento y le decían lo que decía Isaías, lo que decía Jeremías, lo que decían los profetas, lo que dijo Moisés. Y ellos le decían, ese es Jesús. Y eso que habla es de Jesús. Y eso que habla es de Jesús. Entonces ellos le estaban comprobando a través del Antiguo Testamento todas esas cosas que ellos le decían, que ellos conocían muy bien, y ellos le estaban evidenciando todo lo que estaba ahí y el cumplimiento de ellos. Y el cumplimiento de ellos, ellos le hacían ver que lo que ellos estaban recibiendo es lo que ellos conocían de antemano ya en el Antiguo Testamento, hablaba de Cristo, tenía un enfoque hacia Cristo, todo enfocaba al Salvador, todo enfocaba a Él, y por eso ellos podían entender con claridad, porque si le hubieran estado hablando la palabra que Jesús dijo, quizás no lo hubieran entendido, pero sí lo tenían que entender porque ellos escudriñaban las Escrituras. Ellos la escudriñaban, ellos la conocían, las Escrituras. Lo que sucede con ellos era que no la vivían, no la ponían en práctica, y no era como si no la creyeran. Ellos eran como si fueran oidores olvidadizos. Ellos escuchaban la palabra y la conocían, pero no la ponían en práctica. Entonces los líderes religiosos sabían lo que decía las Escrituras, pero no la aplicaban a su propia vida. Conocían las enseñanzas de las Escrituras, pero no reconocieron al Mesías de la que hablaban las Escrituras que ellos habían estudiado. No lo reconocieron a Jesús, no lo reconocieron a Jesús como el Mesías, y eso fue lo que Jesús les reprochó a ellos cuando les dijo: ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes creen que en ella está la vida eterna. Y no le dijo Jesús ese detalle, le dijo: y es verdad, pero ustedes están ciegos, ustedes no pueden ver de quién es que está hablando de mí. Jesús le podía haber dicho: estaba hablando de mí, todo lo que dice las Escrituras. Quizá usted diga: bueno, en el Nuevo Testamento es evidente que habla de Cristo, pero en el Antiguo Testamento quizá no sea así.
no se evidencia tan claro. Pero observemos lo que él le dijo, lo que le dijo Jesús en el capítulo 24 y verso 44 de Lucas, cuando Jesús le dijo, después de haber resucitado, ya Jesús le reiteró esta palabra y le dijo en Lucas 24, 44, dice, estas son mis palabras, las cuales os hablé. ¿De qué le estaba hablando ahora? De la palabra que ellos habían escuchado ya. Estas son mis palabras de las cuales os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿De quién? De mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿De qué se compone el Antiguo Testamento? Del Pentateuco, que es la ley de Moisés, los profetas y qué más, y los salmos. Entonces ahí están todo, el Antiguo Testamento está contemplado, y Jesús dice, de lo que dice de mí allá, de lo que habla de mí, las Escrituras. Entonces esto indica que todo lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, que es el Antiguo Testamento, fueron escritos alusivos al Mesías, alusivo a Cristo. Jesucristo es el centro de la Biblia. Jesucristo es el centro, Jesucristo es el tema central de la Biblia. Así que nosotros los creyentes debemos entender que para nosotros ahora, en este tiempo, debemos entender que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no está obsoleto. Hay mucha gente que dice, no, yo no leo el Antiguo Testamento porque yo no estoy viviendo bajo la ley. ¿Creen ustedes que está obsoleto el Antiguo Testamento? No, el Antiguo Testamento sigue vigente para nosotros, porque Él fue quien trajo a revelación de que el Mesías vendría y aparecería. Así que para nosotros el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son la Biblia, la palabra de Dios, la cual nosotros debemos leer, estudiar, memorizar, conocer y vivir. Esa es la palabra del Señor. Entonces, la segunda razón por la que nosotros debemos leer, estudiar, memorizar y vivir la palabra de Dios diariamente es porque la palabra de Dios nos hace sabios para alcanzar la salvación. Como dice 2 de Timoteo 3:15, dice, desde la niñez has sabido la sagrada escritura, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. Para usted conocer a Cristo, para usted conocer a Dios, para usted conocer los planes que Dios tiene para usted, tiene que buscarlo en el Corán. ¿Dónde? En la Biblia. En la Biblia tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo en la Biblia, porque ahí es que está el plan de Dios para nosotros. Entonces la Biblia es necesario que usted la estudie, ¿o no? ¿Cree usted que es necesario que estudiemos la Biblia? Sí, hay que estudiar la Biblia. Hay que estudiar la Biblia. ¿Por qué tenemos que estudiar la Biblia? Porque ella es indispensable para vivir una vida cristiana. Pero el primer paso, ¿por qué? Porque ella nos muestra a Cristo. Y en segundo lugar, porque ella... Exactamente, muy bien. Entonces, para Timoteo, las Sagradas Escrituras de las que habla ahí, ¿a cuáles Sagradas Escrituras se refiere? Se refería al Antiguo Testamento. Timoteo conocía todo eso porque anteriormente, cuando Cristo vino, cuando el apóstol Pablo vino, entonces esas escrituras que conocía de antemano, ya él conocía las Sagradas Escrituras a las que se refería el apóstol Pablo, eran las del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Malaquías. Entonces, a esas escrituras él las conocía y eso lo hacía sabio, lo hacía entendido para poder aceptar el vino nuevo que venía. Ese vino nuevo que venía
tenía que tener como fundamento, tenía que tener como base el Antiguo Testamento. O sea que para los fariseos y los saduceos que estudiaban mucho la palabra, debió ser muy fácil para ellos aceptar la revelación nueva que venía, el vino nuevo, pero ellos no lo aceptaron, el vino nuevo. Entonces para nosotros ambos testimonios nos dan a nosotros sabiduría para escoger la salvación por medio de Jesucristo. Bien, ninguna religión ni ninguna filosofía nos ofrece un Salvador presencial, literal, o un Dios que interactúa con el ser humano. Ninguna filosofía. Usted puede buscar en todos los medios, en todo lugar. Usted no encuentra ninguna filosofía que le dé a usted seguridad de salvación. Cuando usted estudia los filósofos eran prácticamente ateos, porque lo que ellos pensaban no tenían nada que ver con Dios. Entonces solo la Biblia nos habla de un Dios que se hizo hombre. Por eso yo le decía a ustedes, y se lo he dicho muchas veces, que hay dos cosas grandes que Dios hizo por nosotros. Una de ellas es que Él se hizo hombre. Y es fácil, usted siendo en la posición que está Dios y abandonar su puesto de gloria para venir y hacerse menor que los ángeles, para ocupar nuestro lugar, que se hizo hombre, se humanizó. Y la segunda cosa que hizo Dios grande para nosotros, ¿cuál fue? Habitar en nosotros, en su espíritu. ¿Usted cree que es fácil? Venía a humillarse, a meterse en mí, un charlatán, como somos nosotros, así, para vivir con nosotros, y ahí luchando, y uno se cae otra vez, y vuelve y se levanta, y vuelve y se cae, y vuelve y se levanta. ¡Wow! ¿Usted cree que es fácil para Dios lo que Él ha hecho? Venir a vivir en nosotros con tanta lucha y con tanto problema. Y eso dice que ese trabajo no se termina. El Espíritu Santo que está en nosotros está luchando, formando nuestro carácter. Y eso le va a costar al Espíritu Santo una semana. Toda la vida que yo viva, si vivo 100 años, ahí está Él luchando conmigo 100 años. Y cada rato vuelve y se levanta. No es fácil. Ese trabajo que el Espíritu Santo tiene en cada uno de nosotros es fuerte, ¿verdad que sí? Entonces, de esa manera el Señor está luchando dentro de nosotros. Hay dos cosas grandes que Dios ha hecho por nosotros, y es hacerse hombre y venir a habitar en el hombre. Eso es tremendo. Entonces, solo en la Biblia encontramos esta información. Donde Dios se manifestó para nosotros. Si usted quiere anotarlo, eso está en Filipenses 2, 5 al 8. Bien, entonces el apóstol Pablo dijo, en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Por eso el único sitio donde usted encuentra a alguien que intercede directamente por el hombre es en la Biblia, donde hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero hay gente que se busca muchísimos mediadores. Hay gente que se han buscado infinidad de mediadores para llegar al cielo, para llegar a Dios. Pero no hay otro. Porque no hay otro nombre. Oiga lo que dice Hechos 4:12. Dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. O sea, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Cuando hablamos de los filósofos, hablamos de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, personas que existieron 400 años, 300 años antes de Cristo, y fueron hombres sabios en su propia opinión, en su humanidad, porque la sabiduría que nosotros tenemos y que recibimos, la recibimos a través de la palabra, del conocimiento de la palabra, y esa es la sabiduría que vale, porque de hecho esa sabiduría es la sabiduría legítima del conocimiento para ser
salvos, para vivir eternamente. Entonces, que ellos existieron antes de Cristo, ellos practicaban la filosofía greco-romana en ese tiempo, pero su creencia no le ofrecía un fin, no le ofrecía un salvador, no tenían ni siquiera, tenían una idea muy vaga, más bien, una idea muy vaga de que un día vendría un salvador. Y gracias a Dios que ellos dijeron eso. Ellos dijeron que un día, ellos no sabían cómo, ni cuándo, ni dónde, ni de qué forma, ni quién era. Ellos decían, un día aparecerá un Dios que bajará del cielo y salvará a la humanidad, para salvar a la humanidad. Entonces, pero era muy vago la información que ellos daban. Ellos decían de ese que iba a aparecer un día que vendría a salvar la humanidad. Pero el joven Timoteo dice que conoció las Escrituras desde su niñez. Porque ¿quién se le enseñaba? Su abuela y su madre se la enseñaron. Entonces ese conocimiento abrió el corazón, lo hizo receptivo para que él conociera y que necesitaba a Cristo, y así lo hizo y alcanzó la salvación. Pero yo le pregunto a ustedes, especialmente a los que son padres, ¿están ustedes leyendo, estudiando, conociendo, meditando, viviendo la palabra diariamente para que sus hijos también la reciban como de la abuela Loida y de su madre Eunice? No me conteste, lléveselo para su casa de tarea. Si queremos tener hijos que sean modelo, si queremos tener hijos conforme al corazón de Dios, si queremos tener hijos, qué orgullosos nos sentimos nosotros cuando vemos a nuestros hijos modelando a Cristo, ¿verdad que sí? Que se ve muy bien. Ese muchacho, ese es un trueno. Ese yo meto la mano en el fuego por él. Eso usted se siente bien. Y cuando hablan bien en la escuela de su hijo también, cuando hablan donde quiera que está bien de su hijo, usted se siente bien. ¿No es así los padres? ¿Qué dicen ustedes de eso? Entonces, para que sus hijos caminen bien y anden bien, nosotros debemos hacer el trabajo nuestro. ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver, ¿qué debemos hacer? Según Josué 1:8. Leer, estudiar, meditar, memorizar y vivir la palabra de Dios una vez en el mes. Diario, muy bien. Perdón, la tercera razón por la que debemos hacer eso, vivir, meditar, conocer y la palabra de Dios, es porque la palabra de Dios regenera a quien lo toca, regenera al hombre que toca esa palabra. Y dice 1 de Pedro 1:23, dice, habiendo sido regenerado, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. ¿Qué dice ahí de la palabra? Que la palabra está viva por la palabra de Dios, que vive por la palabra de Dios, es una simiente incorruptible. La palabra de Dios tiene vida en sí mismo, y la palabra de Dios donde se siembra repolla, echa una matita ahí, ¿verdad que sí? Entonces cuando la palabra de Dios entra en su vida, tiene efecto, causa efecto en cada uno de nosotros, y por eso la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz, y tiene efecto en la persona que la recibe y se apropia de ella y la hace parte de su vida. Notemos aquí que la palabra de Dios es una simiente que da vida,
que tiene vida en sí mismo, tiene vida en sí mismo, tiene vida en sí mismo. Es como un grano de trigo, un grano de habichuela, tiene vida en sí mismo. Usted siembra el granito solito allí, y lo pone en la tierra y a los pocos días te encuentra una matita ahí. Entonces ese granito tiene vida en sí mismo. Tiene vida en sí mismo. Entonces, de esa manera vemos cómo la palabra de Dios tiene vida en sí misma. Y cuando llega al corazón nuestro, germina y da fruto. Entonces, cuando la persona escucha la palabra de Dios y la reciben, son regenerados, son nacidos de nuevo, son una nueva criatura engendrado ¿por quién? ¿Quién la engendró? No, la palabra que tiene vida fue que lo engendró en usted. Esa palabra que vino a usted, que entró en usted, que entró en su alma, produjo una salvación, una vida eterna en usted, porque esa palabra que fue sembrada, que lo engendró a usted a una nueva vida. Ahora somos una nueva criatura porque somos regenerados y tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que ha hecho la palabra al entrar en cada uno de nosotros, regenerarnos, darnos una vida nueva. Entonces, la palabra de Dios indica que tiene poder para dar vida, porque ella tiene vida en sí misma. Pero le voy a leer en otra versión lo que dice Primera de Pedro 1:23, para que usted lo entienda más bonito aquí, mucho más bien. Tremendo está aquí para que usted lo vea. Entonces dice, la simiente contiene vida. Dijimos la simiente de la palabra de Dios. La simiente contiene vida. La palabra de Dios, como simiente incorruptible, contiene la vida ¿de quién? De Dios. Esa palabra que usted y yo recibimos, contiene en ella, en sí misma, la vida de Dios. O sea, cuando usted recibe esa palabra, se apropia de ella, se la come, usted se está comiendo, se está recibiendo, está entrando en usted la vida de Dios. Por eso es que tiene vida, porque la palabra está apoyada por Dios y ella dan vida a quien la recibe. Por tanto es viva y permanente, ¿verdad que sí? Lo leímos, permanente, para siempre, es viva para siempre, permanente. Y dice, y nosotros fuimos regenerados por medio de esta palabra, la palabra de vida de Dios, la cual es viva y permanente, transmite la vida de Dios a nuestro espíritu, para que seamos regenerados. Oiga todo lo que dice ese versículo en esta versión, que dice Primera de Pedro 1:23. Toda esa palabra dice, la simiente contiene vida, la palabra de Dios como simiente incorruptible contiene la vida de Dios, por tanto es viva y permanente. O sea, esa simiente es viva y permanente. Y nosotros fuimos regenerados por medio de esa palabra que es viva y permanente. Y la palabra de vida de Dios, la cual es viva, permanente, transmite la vida de Dios a nuestro espíritu para que seamos regenerados. O sea, cuando la palabra de Dios viene a nuestro espíritu, entonces somos regenerados. ¿Qué significa ser regenerado? Ser regenerado es volver de nuevo, o sea, nacer de nuevo, pero con la vida de Dios. Somos regenerados con la vida de Dios. Quien nos da la vida nueva de Dios es la palabra que es viva y eficaz y causa ese efecto en nuestra vida cuando la recibimos y nos apropiamos de ella. Por eso es que el Señor dice que nosotros debemos creer y recibir a Cristo como nuestro Salvador. Porque ¿qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? En San Juan 1:1, ¿qué dice? ¿Y qué es el verbo? La palabra. En el principio era la palabra y la palabra era
con Dios y la palabra era Dios. O sea, la palabra que está aquí, la palabra que leemos, es lo mismo que Cristo. Entonces esa palabra de la que habla aquí es Cristo mismo, porque Él dijo: en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, en el principio cuando Dios envió a su Hijo, engendró en María, nació ese bebé, pero ese bebé nació por la palabra de Dios, que Dios puso su Espíritu en María. Y también entonces nació, porque el Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre son el mismo, los tres. Amén. Entonces, esa palabra con vida vino a nosotros y nos dio vida. Esa vida que nos dio, entonces ahora tenemos el nuevo nacimiento a través de la palabra que hemos creído y que hemos recibido. Ahora que hemos sido regenerados, vea qué espera el Señor entonces. Ahora que hemos sido regenerados o que hemos nacido de nuevo con la simiente incorruptible de Cristo, con la simiente incorruptible de Dios, con la simiente incorruptible de la palabra o de la vida de Dios, debemos tomar en cuenta que la palabra viviente de Dios está en nosotros ahora. Está en nosotros, y que nos dio vida a nosotros también. Pero que ella es capaz, esa misma palabra que hemos recibido, con la cual nosotros hemos sido regenerados, esa misma palabra nosotros podemos sacarla otra vez, como hacen los animales que se comen y la regurgitan otra vez. Entonces transmitirla a otro, porque esa misma palabra que nosotros nos hemos comido la podemos decir a otro, y esa palabra van a causar el mismo efecto regenerador en quien la escucha. Amén. Entonces, de esa manera es como Dios quiere que nosotros hagamos, que esa palabra que hemos recibido, que nos han regenerado a nosotros también la volvamos otra vez a compartir con los demás. Y es nuestra obligación, es nuestro compromiso hacer eso, llevar la palabra a otro para que otros conozcan cómo ser regenerado, porque todos necesitamos esa regeneración. Bien, la cuarta razón por la cual nosotros debemos estudiar, conocer, vivir la palabra, ¿y qué más? Meditarla, memorizarla, la palabra, es porque la palabra es leche espiritual para nosotros. Es leche espiritual, nosotros necesitamos comer, ¿verdad? Y beber. Entonces, leche espiritual para los creyentes. Primera de Pedro 2, y versos 2 y 3, dice: desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño. Esa es otra versión. Dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de lo bueno que es el Señor. Si es que habéis gustado de lo bueno que es el Señor. Debemos desear como niños. Debemos desear como niño. ¿Qué significa desear? Desear es querer, anhelar, buscar. Entonces el Señor nos está diciendo aquí que nosotros debemos desear ¿qué? La palabra. Tenemos que tener sed de leer, de estudiar, de meditar, de conocer, de vivir la palabra. Tenemos que anhelarlo. Eso tiene que ser algo como los niños recién nacidos. Cuando los niños nacen, casi siempre lo que hacen es ¿hacer qué? Llorar de una vez, porque tienen ¿qué? Hambre. Porque tienen hambre, hay que comenzar a funcionar la maquinita. Entonces ellos están esperando que la mamá de una vez le dé leche, esa leche materna que le va a dar lo que ellos necesitan. Esa es la leche no adulterada. Si se la da de una lata, lo está matando. Entonces usted tiene que darle la leche materna, que es de donde vino ese bebé. Entonces esa leche sí le va a ayudar para crecer, para desarrollarse. Entonces, después que un niño nace físicamente, necesita prácticamente inmediatamente también nutrirse con leche materna. Entonces la leche no adulterada
es esa leche que viene de su mamá, que viene del ser que le dio la vida. Entonces, eso es lo que sucede también con los creyentes. Con los creyentes que han sido regenerados, que han nacido de nuevo, su necesidad inmediata es nutrirse con leche no adulterada. Pero en ¿quién fue que le dio a luz? ¿Quién fue que parió a cada uno de nosotros cuando los regeneró? La palabra, en esa palabra fue que fuimos nosotros engendrados, y como fuimos engendrados por el Espíritu ahí, entonces la palabra es la que da a luz a cada uno de nosotros que somos regenerados, que nos da nueva vida. Entonces, ¿quién es que tiene que darnos la leche? La palabra. Entonces la palabra viene siendo esa leche no adulterada. Porque si comenzamos a escuchar a los mormones y comenzamos a escuchar a gente enseñanzas raras por ahí, entonces vamos a ver que esa palabra que estamos recibiendo es una enseñanza adulterada que no nos va a beneficiar. No vamos a crecer en el conocimiento. Por eso es que nosotros, cuando un nuevo creyente nace, debemos dejarlo que otros lo discipulen por allá. ¿Y quién entonces? Nosotros mismos. Si usted trae a alguien, usted es responsable de velar de que alguien se lo disipule o usted lo disipula. Pero hay que seguirlo instruyendo en la palabra. Pero si usted no está acostumbrado a eso, se le hace difícil. ¿Qué usted va a dar si usted no tiene? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Todos. Vamos a ver. Mensual. Diario. Muy bien. Muy bien. Entonces debemos hacer eso todos los días para que podamos saber. Porque si yo le digo a usted, así al azar, yo apunto uno así y le digo a usted, yo quiero que usted me disipule a un fulano que viene, ay, no, ponga otro. ¿Pero por qué? No, es que yo no sé hacer eso. Que no sabe, pero ¿y cómo? Mire, si alguien se está muriendo en su casa, si alguien tiene un accidente y usted llegó en el momento que estaba ahí, como en el de la película que vimos, que se estaba muriendo el hombre debajo de un tanque, y el bombero de una vez lo que dijo fue que le mostró el plan de salvación y el tipo se salvó, lo llevaron a la corte por eso y todo eso, pero él dijo, sí, no me voy a retractar. Si se me presentara otra oportunidad, lo hago otra vez, aunque me boten de trabajo. Entonces, de hecho, cada uno de nosotros debe saber cómo conducir a alguien a Cristo, para que no se muera y se pierda. Usted tuvo la oportunidad de salvarlo. Usted vieron la película de Dios no está muerto, ¿verdad que sí? Cuando el filósofo que estaba ahí, que tuvo un accidente y se estaba muriendo, y ahí le predicaron y él se arrepintió, muriéndose ahí en ese momento. Es en la película, pero está bien. Pero fue así. Amén. Entonces nosotros debemos todos debemos saber cómo conducir a alguien a Cristo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuánto creen que debe ser así? Amén. Todos debemos saber conducir a alguien a Cristo, porque un familiar nuestro, una persona que usted esté por ahí, le puede dar un ataque, una cosa, y usted puede ayudarlo para que por lo menos se vaya con el Señor. Aunque usted no sea médico, pero usted le puede dar esa palabra para que sea regenerado, para que reciba a Cristo. Entonces, después que un niño nace físicamente, necesita la leche, y asimismo el que nace espiritualmente necesita también la palabra para crecer. Eso es lo que sucede con el creyente que ha nacido de nuevo. Su necesidad inmediata es nutrirse del conocimiento de la palabra, nutrirse de ella. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno se convierte a Cristo, el primer amor se desata, que usted le habla a la gente de una manera tremenda. No le tiene vergüenza a nadie y le habla. Eso indica que realmente usted ha nacido de nuevo en primer lugar. Y en segundo lugar, que usted tiene hambre y sed de seguir aprendiendo para seguir dando.
Y así debe ser, así debe ser, así debe ser, que usted no se quede callado. Entonces el niño es engendrado en el vientre de la madre y el creyente es engendrado en la simiente incorruptible de la palabra, Entonces el niño cuando nace pide a gritos su leche, y el creyente regenerado también pide a grito también el aprender, el conocer más. Pero no solo los nuevos creyentes necesitan alimentarse diariamente, sino que también los que están ya más mayorcitos como ustedes, también necesitan diariamente conocer para instruir a los demás, para ayudar a los demás. Entonces, cada uno necesita conocer más a Cristo para llegar más de la palabra, para llegar a entronar a Cristo en el centro de su vida. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a llegar a entronar a Cristo en el centro de nuestra vida? Si nosotros estudiamos, leemos, conocemos, guardamos nuestro corazón y vivimos la palabra de Dios. Ese es el primer paso para tener a Cristo centrado en nuestras vidas. La quinta razón por la cual nosotros debemos hacer eso, vivir la palabra, conocer la palabra, estudiar la palabra y todo eso, es porque la palabra de Dios es pan de vida para el creyente. O sea que la palabra de Dios no solamente es leche, también es pan. O sea que es un alimento completo, es un alimento balanceado, es un alimento que no necesita más nada. Para la vida espiritual usted no necesita buscar otra cosa que no sea la palabra de Dios para nutrirse cada día. O sea que la palabra de Dios le va a suplir. Oiga lo que dice Mateo 4:4, dice: Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios es el pan nuestro, el alimento que nosotros necesitamos. No solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento que nosotros tenemos, que necesitamos, el pan que necesitamos. Entonces, la palabra que sale de la boca de Dios es también la Escritura, es la Biblia. Y esta es el alimento, un alimento balanceado, y que no solo funciona como leche, sino también funciona como pan, Cuando Jesús dijo esta palabra, Él estaba claro de lo que estaba diciendo. Jesús tenía 40 días de ayuno, que no había comido físicamente, 40 días de ayuno que no había comido físicamente, y Él sabe lo que significaba la palabra que Él estaba diciendo ahí, el pan que Él necesitaba, porque tenía hambre todo ese tiempo sin comer. Entonces, nosotros también debemos conocer y vivir la palabra, porque Jesucristo no cayó en esa tentación porque Él conocía la palabra. Él la conocía y la vivía la palabra. Y Él sabía que si hacía lo que Satanás le decía, estaba obedeciéndolo a Él. Y haciendo lo que Él le decía. No era que Él no podía convertir la piedra en pan y comérsela. Él podía hacerlo. Pero si Él obedecía y hacía lo que Satanás le estaba diciendo, estaba entonces obedeciendo a Satanás. Pero Él conocía la palabra, y por eso Él no cayó, y Él vivía la palabra, por eso no lo hizo. Entonces nosotros también debemos conocer y vivir la palabra para poder resistir esas tentaciones y para poder centrar a Jesucristo en el centro, poner a Jesucristo en el centro de nuestras vidas. Físicamente nunca llegaremos a graduarnos de no necesitar alimento físicamente. Nunca vamos a llegar a graduarnos. Entonces, tanto espiritual como físicamente, no debemos nosotros, no nos vamos a graduar nunca de que no vamos a necesitar. Usted como creyente no se gradúa tampoco de no tener que necesitar la palabra. La palabra de Dios usted la necesita diariamente, necesita alimentarse de ella diariamente, porque un ayuno de la palabra nos aleja de Dios. El ayuno físicamente nos acerca a Dios, físicamente, pero el ayuno de la palabra, cuando no leemos la palabra un día,
2 días, 3 días, 4 días, 5 días, eso nos aleja de Dios. Sin embargo, entonces no debemos ayunar de la palabra ni un día. Ni un día debemos ayunar de la palabra. Ahí el Señor no demanda de usted que ayune de la palabra. Haga del estudio de la palabra un estilo de vida. Amén. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿lee usted la palabra de Dios diariamente? No me conteste. Contéstese usted nada más. Si usted deja un día de leerla y estudiar la palabra, usted está ayunando. Y si lo deja varios días, ese ayuno le puede producir a usted enfriamiento, desánimo, desaliento, descaimiento, apatía, muerte espiritual. Así que no debe usted descuidar la lectura de su palabra cada día. La sexta y última razón por la cual debemos leer la palabra, estudiar la palabra, conocer la palabra, vivir la palabra, meditar la palabra, es porque la palabra de Dios hace que el creyente sea un hombre o una mujer cabal. Y dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Entonces es importante que usted aprenda las escrituras, porque las escrituras lo va a enseñar a usted para enseñar a otro, para reprender también cuando sea necesario. También dice que es útil también para corregir. También dice que es útil para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es importante, ¿verdad que sí? Entonces, eso nos ayuda a nosotros a ser hombres y mujeres cabales. Entonces, toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia es la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el hecho de que esa palabra que están en la Biblia son las palabras que salen de la boca de Dios, yo entiendo que son palabras importantes. Por lo tanto, entonces nosotros debemos leer la palabra, aplicar la palabra a nuestras vidas, porque de ella depende nuestra vida, porque la palabra vinieron, la palabra fueron dadas, la palabra fueron traídas para el bienestar ¿de quién? De nosotros, de cada uno de nosotros, mío, así mismo, como dice el hermano Eduardo. Entonces la palabra de Dios fueron traídas para bienestar nuestro. La Biblia es la norma para probar todo aquello que pretende ser verdad. Todo aquello que pretende ser verdad y que usted no tiene una constancia si es verdad o no es verdad. Por ejemplo, cuando alguien le profetiza, cuando alguien le dice a usted algo y ese algo que le dice a usted contradice la verdad, contradice la palabra, entonces ese algo que le ha dicho no es verdad. Otro ejemplo más es, por ejemplo, la ciencia dice que algo que ellos han descubierto científicamente es de esa manera, científicamente, y esto contradice lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué sucede? La ciencia está equivocada. Si la ciencia hace un descubrimiento y lo trae y lo publica y lo enseña y dice que la ciencia dice que esto es así, 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 y eso contradice la palabra, si contradice la palabra de Dios, la ciencia está equivocada, está equivocada. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios es la fuente de verdad que nosotros tenemos, en la cual nosotros podemos llevar todo aquello que pretende ser verdad. Entonces la Biblia es nuestra única fuente de conocimiento fidedigna de cómo podemos ser salvos
y cómo debemos vivir y conducirnos en la vida cristiana. Nosotros notemos que el propósito de la Escritura es que los creyentes estemos enteramente capacitados para buenas obras. Y por eso entonces nosotros debemos leer, estudiar, memorizar la palabra, vivir la palabra diariamente para saber cómo debemos conducirnos y cómo poder mantener a Cristo entronado en nuestro corazón. En conclusión, yo quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo emplea usted diariamente para leer, para estudiar, para conocer, para meditar, para memorizar la palabra de Dios? ¿Y para vivir la palabra de Dios? ¿Cree usted que Jesucristo está ocupando el centro de su vida? ¿Cómo está ahí? ¿Tiene usted un plan para leer la Biblia diariamente? ¿Desea usted leer la Biblia? O sea, ¿tiene usted un deseo en su corazón de leer la Biblia diariamente, así como los niños desean la leche? Si estas cosas están sucediendo en la vida nuestra, lo felicito. Pero debemos tener la palabra de Dios como algo muy significativo para nuestras vidas. Me gustaría orar con todos ustedes en este día. Pero antes, si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo, me gustaría orar con usted. ¿Hay alguien que no ha entregado su vida a Jesús que esté aquí en este día y quiera decir?